Dios te bendiga, muy buenas noches. Damos gracias a Dios por este honor, por este privilegio que nos permite un miércoles más reunirnos para estudiar la santa y bendita palabra del Señor, tener este refrigerio espiritual a mitad de semana, este oasis que tan necesario es para que nosotros podamos eh, fortalecernos, para que nosotros podamos enfocarnos en la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Amén. Y vamos a continuar con el estudio que comenzamos hace algunas semanas. El mensaje a Sardis. El mensaje a Sardis. Y nos habíamos quedado la semana pasada en el reclamo que Dios le había hecho a esta iglesia ante la situación que habían experimentado tanto históricamente como eclesiásticamente. Recordemos que los planes y propósitos de Dios se realizan en nuestras vidas y nada ni nadie los puede interrumpir. Amén. Dios tiene el control de todo y vamos a ver una iglesia que está sufriendo una gran necesidad y el Señor le está haciendo una advertencia y precisamente la advertencia viene a consecuencia de que le ama. El Señor le ama y el Señor al amarnos nos advierte. ¿Para qué? Para protegernos y para sostenernos y para levantarnos si estamos caídos. Amén. Un llamamiento al arrepentimiento. Vamos al verso 2 del mismo capítulo 3 que comenzamos la semana pasada. Y aquí el Señor les dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Wow. Acuérdate pues de lo que has recibido. Acuérdate pues de lo que has oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Fíjense la advertencia que le está haciendo el Señor. Un Dios que es amor, que es bondad, que es misericordia, está llamando a la reflexión y le está dando una oportunidad. ¿Para qué? Para que recapaciten y para que se arrepientan. Recordemos, amados, que arrepentimiento es un cambio de dirección, pero es un cambio de actitud. Y entonces le hace la advertencia. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sorpresivamente llegaré con juicio. Es lo que le está diciendo. Sorpresivamente llegaré con juicio. Veamos esto parte por parte. La primera frase, sé vigilante. Ahora Cristo se dirige al remanente fiel de los verdaderos cristianos en Sardis que estaban en grave peligro de extinción. Quedaba ahí un remanente. Miren, hermanos, siempre Dios tiene un remanente. Siempre Dios tiene un remanente. Yo recuerdo la historia y ustedes también recordarán de Elías, cuando en un momento dado pensaba que era el único que se había guardado en integridad en todo Israel. Y salió huyendo ante la amenaza de Jezabel. Y cuando el Señor lo llama a reflexión en medio de su
de su depresión, en medio de su angustia, en medio de ese ataque de ansiedad terrible que lo había puesto a correr y a huir y a escapar por su vida. Él le dice al Señor que él era el único que quedaba y el Señor le hace constar: no, Elías, estás equivocado. Yo tengo un remanente. ¿Sabes qué, Elías? Hay 7,000 creyentes, 7,000 instrumentos míos que no han doblado todavía sus rodillas ante Baal. Aunque tú pienses que todos doblaron sus rodillas ante Baal, no, no. Yo tengo un remanente. Y de la misma forma el Señor hace constar que en esta iglesia de Sardis él también tenía un remanente. Había un grupo de verdaderos cristianos que, aunque en peligro de extinción, no se habían contaminado y se habían mantenido en integridad. El Señor comienza con una exhortación a ser vigilantes. Y esta exhortación sigue activa, sigue en pie en el día de hoy. Tenemos que estar vigilantes en todo momento. Esta recomendación tenía un sentido especial para la iglesia en aquella ciudad, porque como ya hemos comentado, 2 veces esta ciudad de Sardis había sido capturada debido precisamente ¿a qué? A la falta de vigilancia. Históricamente, esa era la burla de otros pueblos y de otras naciones alrededor de esta ciudad de Sardis, de que ya históricamente en 2 ocasiones las habían conquistado, las habían sometido por haberse confiado en los laureles pasados y por haber tenido falta de vigilancia, falta de vigilancia. Quizá a la iglesia le pasaba como a sus antepasados en Sardis, que se sentían seguros confiando en la protección que les ofrecían sus murallas. Y es verdad que el creyente está protegido por unas defensas que son mejores que las de cualquier ciudad o que las que cualquier ciudad pueda edificar o pueda levantar. Pero esto no nos debe llevar a la relajación, no nos debe llevar al descuido, a la dejadez, a la desidia espiritual. Nuestra vida espiritual, hermanos, tenemos que mantenerla en vigilancia. Hay un himno que canté tantas veces y que todavía hoy me sigue agradando, gustando. Ese himno que dice: mantener el faro ardiendo. Tenemos que mantener el fuego encendido. Tenemos, hermanos, que mantenernos cerca de Dios. Tenemos que hablar con Él 24/7. Tenemos que contar con Él para todo. Tenemos que darle al Señor pruebas, evidencias de que lo amamos. Sí, Él quiere esas pruebas. Él quiere esas evidencias. No nos acercamos a Él solamente para recibir de Él, sino también para dar. De hecho, en el reino de Dios, la forma de recibir es primero dando. Dando es como recibimos. Y esta es la razón por la cual el Señor, entre otras cosas, le decía al pueblo de Israel: nunca te presentes delante de mí con tus manos vacías. Y es que la regla, la ley en el reino es que tú das y después que tú das, recibes. No es a la inversa, queremos recibir primero para darle a Dios después. Y no es así, no es así. Ya el Señor nos ha dado, ya el Señor nos ha capacitado, ya el Señor nos ha dado herramientas, nos ha dado habilidades, destrezas, nos ha dado tantas cosas. Todo lo que tenemos ha sido una bendición, un regalo de Él. Llegamos a esta tierra, a este planeta desnudos. Es decir, que todo es ganancia. Hemos ganado edad, peso, de todo. Éramos un bebé de, no sé, 7 libras, no sé cuántas libras tú pesaste. Lo cierto es que todo ha sido ganancia. En nuestra vida todo ha sido ganancia. Y tenemos, hermanos, que vigilantemente cuidar. Mira cómo dice el apóstol: con temor y temblor nuestra salvación.
Y ahí ellos se habían descuidado de una forma inexcusable, inexcusable. El Señor nos advierte de que no nos descuidemos, sino que estemos vigilantes, prevenidos constantemente. Hermano, esto es una tarea de todos los días. No nos podemos cansar. La prevención tiene que ser consistente y constante. Sí, yo hablaba con mami, que sé que está conectada de temprano, desde antes de las 8, y le decía, mami, ¿tú te acuerdas aquellas palabras de nuestro pastor Martín Padilla Díaz? Martín Padilla nos enseñó que nosotros teníamos que vivir todos los días esperando la venida de Cristo, como si fuera a venir hoy, no mañana, no en 3 días, hoy. Yo tengo que vivir mi vida hoy como si el Señor fuera a venir hoy. ¿Sabes por qué? Porque puede ser hoy, el día de su venida. Pero tenemos que proyectar, que planificar como si fuera a tardarse 100 años. O sea, esto es prevención y vigilancia diaria, pero también preparación, hermano, y hacer provisión, no solo para nosotros, sino para los que vienen detrás de nosotros, como si el Señor fuera a tardar 100 años más. Y esto es una enseñanza muy sabia, muy prudente, y todos los días tenemos que considerar que hoy puede ser el regreso de nuestro Señor. Hoy puede ser el día de su segunda venida. Y puesto que la tentación puede aparecer en cualquier momento, no debemos, hermanos, ni descuidarnos, ni arriesgarnos, porque por donde menos la esperemos, puede venir la tentación. Y si no estamos alertas y si no estamos apercibidos, nos puede destruir. Claro que sí. Recuerden esto, que ser tentado no es pecado. Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto cuando fue a comenzar su ministerio terrenal. Dice la Biblia que allí en el desierto el adversario Satanás lo tentó 1, 2, 3 veces. 3 veces lo tentó. Pero ser tentado no es pecado. Pecado es ceder, titubear ante la tentación. Eso es pecado. Si usted cede ante la tentación. Y el Señor nos advierte que estemos alertas. La falta de alerta espiritual puede resultar muy costosa, como le había resultado históricamente a la ciudad de Sardis. En Primera de Pedro capítulo 5 y verso 8 tenemos una advertencia que el apóstol Pedro hace en este sentido a los creyentes y les exhorta de esta manera. Dice, sed sobrios y velad. Fíjate que está hablando de lo mismo. Está hablando de vigilancia, porque vuestro adversario, el diablo, en minúscula, significa el acusador. Vuestro adversario, el acusador, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La segunda expresión que vemos en esta cita es afirma las cosas o las otras cosas que están para morir. Parece que no todo estaba completamente perdido. Recordemos que en el estudio de la semana pasada, el Señor les decía que tenía nombre de vivo, pero estaban muertos. Aún habían cosas que podían ser rescatadas. Aún habían cosas que estaban vivas. Aún habían cosas, como dice la expresión bíblica, que estaban para morir. Pero si las ascuas no eran pronto avivadas para que surgiera nuevamente la llama, terminarían por apagarse. Entonces había que avivar
esas ascuas, esos carbones, para que el fuego no se apagara. En aquella iglesia había algunos auténticos creyentes, eran genuinos, pero aún estos corrían el peligro de languidecer por completo en medio de ese ambiente nefasto y asfixiante que había en esta iglesia, esa mortandad espiritual que estaba afectando a un gran número de creyentes en esa iglesia. En esa situación no podían ser indiferentes o dejarse llevar por la corriente. Hay un refrán también, y hermanos, los refranes todos, sean del origen en la Biblia o sean históricamente su origen en la sociedad, todos los refranes surgen con un pensamiento de sabiduría. Y hay un refrán que dice que si te duermes, te lleva la corriente. ¿Cómo es? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Así mismo es. Si somos indiferentes, si nos dormimos y dejamos de ser vigilantes, podemos ser llevados por la corriente. Debían empezar por evaluar correctamente la situación desde la perspectiva que el Señor les estaba dando. Después tendrían que confrontar el pecado y el error e influir con su ejemplo y palabra en la comunidad. Qué importante, hermano, es escuchar la voz de Dios. Qué importante es prestar atención, hacer caso a lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Uno de los libros más extraordinarios, todos son maravillosos, pero en cuanto a consejos y a sabiduría, tenemos el libro de los Proverbios. En cada uno de estos textos, en cada una de estas palabras inspiradas, donde Dios le inspira a Salomón a escribir estos proverbios. Cuánta sabiduría, cuánta grandeza de Dios. Un Dios magnánimo, un Dios misericordioso, un Dios clemente, un Dios justo, un Dios perdonador como el nuestro, donde todo lo que nos comparte es para nuestro provecho, es para nuestro bien y nada debe ser desechado, absolutamente nada. Por eso la palabra es digna de ser recibida por todos. Qué maravilloso es nosotros poder evitarnos consecuencias negativas, nefastas, si nosotros podemos seguir el sabio consejo que el Señor nos da en su santa y bendita palabra. Amén. Es interesante notar que el Señor no manda a estos cristianos fieles que se vayan de la iglesia, ni tampoco los mandó a abrir una nueva obra en otra parte de la ciudad. Fíjense que no es lo que el Señor les está indicando, sino que el Señor los dejó allí a fin de llamar al resto que se había extraviado. ¿Para qué? Para que volvieran a la fidelidad al Señor, para que volvieran a ser íntegros delante de Dios, para que se arrepintieran, cambiaran su actitud y volvieran al camino correcto. No obstante, si una iglesia deja de serlo, como leímos en Apocalipsis 2:5, hablando de la iglesia de Éfeso, la separación puede ser la única alternativa. Pero qué bueno es saber que no habían llegado a ese extremo, donde el Señor les dice, salgan y escapen por su vida, como le dijo Dios a través de aquellos ángeles a Abraham y a Lot, su sobrino. No les dijo, escapen, salgan, huyan, levanten otra congregación en otro lugar.
sino que el Señor quiere utilizarlos para reivindicar el carácter de aquellos que habían perdido su norte y que estaban sin una dirección correcta. Qué maravilloso es nuestro Dios y qué misericordioso es nuestro Señor. Dice la palabra que Él es lento para la ira y grande, magnánimo en misericordia. La tercera frase que podemos extraer de este pasaje bíblico: porque no he hallado tus obras perfectas. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. A un rey en Babilonia, en una ocasión, el Señor también le habló al respecto y le dijo: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y ahora aquí a Sardis le dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La queja del Señor Jesucristo a esta iglesia de Sardis es porque sus obras no se conformaban con el criterio de Dios. Entonces nosotros tenemos que vernos en el espejo de la palabra precisamente para que conformemos nuestras obras conforme al criterio de Dios. Nuestros pensamientos sean sus pensamientos. Y cuando logremos esto, nuestros caminos serán sus caminos. No habían perseverado en desarrollarse espiritualmente, se habían quedado niños, se habían quedado sin madurez espiritual, se habían enfriado y se habían perdido debo decir, el entusiasmo por avanzar en la madurez cristiana. Esto es como una escalera, hermanos, todos los días crecemos. Aquí no hay estancamiento, ni aún en medio de las aflicciones. Al contrario, las aflicciones en ocasiones nos catapultan para que subamos más cada día. O sea, en la vida del creyente nunca hay un estancamiento. Se supone que estemos madurando. Lamentablemente, pues los que hacen caso omiso al sabio consejo de la palabra de Dios, en lugar de ascender en madurez, descienden. Y lamentablemente, pues, eso ocurrió en la iglesia de Sardis y sigue ocurriendo hoy día en la iglesia de Jesucristo. No podemos perder ese entusiasmo por avanzar, por ascender, por subir peldaños en esa escalera de la madurez. Y al fin y al cabo, lo que de verdad importa en una iglesia no es si los cultos de los domingos se llenan y discurren de una forma animada, sino si cada creyente está avanzando, si cada creyente está creciendo, está avanzando hacia la madurez, si se está pareciendo a Cristo, si está logrando ese proceso de perfección, pareciéndose cada vez más al modelo que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo nos hace ver que Cristo espera algo concreto en la vida de cada uno de sus hijos. El Señor espera algo concreto en cada uno de nosotros. Está buscando ¿qué? Evidencias. Está buscando pruebas. Está buscando obras de nuestra lealtad y de nuestro amor hacia Él. Y no simples palabras vanas y huecas que se las lleva el viento. Tienen que haber evidencias, tienen que haber pruebas, obras de lealtad y amor hacia Él. Debemos tomar esto muy en serio, porque normalmente el creyente tiene la inclinación o la tendencia a centrarse en sí mismo
Y es lo que mencionaba hace un momento. Y esperar que Dios le ayude, esperar que Dios le apoye, esperar que Dios le consuele en cada adversidad, en cada aflicción y en cada circunstancia de la vida. Y con frecuencia olvidamos que Él también está esperando de nosotros pruebas, evidencias, obras que demuestren nuestro amor, nuestra lealtad y nuestro servicio hacia Él. Amén. Muy importante. Cuarta frase que podemos extraer de esta porción que leímos al comienzo. Acuérdate pues de lo que has recibido. Acuérdate pues de lo que has oído y guárdalo y arrepiéntete. Acuérdate de qué, de lo que has recibido y oído. Y lo segundo, guárdalo, considéralo, tenlo presente todos los días de tu vida. Y lo tercero, y arrepiéntete, cambia de actitud, vuelve en humillación a los brazos del Señor y descarta tu sistema, tu librito y pon el libro de Dios, la palabra de Dios, la palabra profética más segura, ponla como guía, brújula de tu vida. El resto fiel en Sardis debía acordarse, tener en cuenta o recordar lo que había recibido y oído. Es decir, necesitaban volver a las verdades de la palabra de Dios, verdades que habían escuchado, verdades que le habían llevado en revelación a su conversión. Era imprescindible que lo guardaran en sus corazones, en sus mentes y que lo pusieran en práctica en cada una de sus vidas todos los días. Imprescindible para la iglesia de Sardis y también imprescindible para nosotros que somos hoy parte de esa iglesia gloriosa de Jesucristo, que tiene presencia en la tierra, que somos los representantes de ese reino celestial en esta tierra. Seguramente habían dejado de leer sus Biblias y de alimentarse con la verdad. En ese caso, la falta de una buena dieta espiritual les habría llevado a estar débiles para poder hacer frente a la situación que tenían delante. La falta de una dieta balanceada. Importante, hermanos, es que nos alimentemos, pero no con cualquier cosa. Nos alimentemos con la vianda sólida de la palabra de Dios. Era necesario que comenzaran por nutrirse adecuadamente y fortalecerse espiritualmente, porque si no nos alimentamos bien, no podemos crecer, no nos podemos desarrollar conforme a la imagen de Cristo. Entonces, tenemos que comer en el mundo físico para poder crecer y en el mundo espiritual es igual. Hay que nutrirse adecuadamente con una dieta balanceada para llevar a cabo todo lo que el Señor nos exige, todo lo que el Señor nos pide, todo lo que el Señor nos demanda y nos ordena hacer en su palabra. Sin duda, el haber llegado a esta situación de desidia, de dejadez, de abandono espiritual, era algo de lo que se tenían que arrepentir. Y tenían que hacerlo de forma urgente, urgente, por la razón que vamos a ver a renglón seguido. La quinta y última frase que podemos extraer de este texto, de esta cita bíblica, y que vamos a estar considerando en esta noche. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Wow. Wow. Una vez más, tenemos una llamada del Señor a vigilar, a velar, a estar sobrios,
a estar atentos, a estar vigilantes. Algo que, como ya hemos señalado, ellos entenderían muy bien después de lo que había ocurrido en su historia como ciudad, cuando sus enemigos habían venido literalmente como ladrones en la noche y los habían sorprendido y los habían conquistado. También encontramos una advertencia acerca de la venida del Señor. Fíjense la expresión que el Señor Jesucristo en esta carta utiliza: vendré sobre ti. Seguramente no debamos entenderla como una alusión a su segunda venida, sino como una venida anticipada en juicio sobre la iglesia en Sardis. Esta venida podía producirse de diferentes maneras. Sabemos que en la iglesia de Corinto, algunos que estaban viviendo desordenadamente estaban enfermos, como dice 1 Corintios 11:30. Y de hecho otros habían muerto a consecuencia de la vida desordenada que vivían. Por lo tanto, tenemos aquí otra de las grandes faltas de esta iglesia. Miren, hermanos y amigos que nos siguen en esta grabación de este estudio bíblico. Dios es un Dios de orden. Y todo lo que es de Dios se puede distinguir por el orden de Dios. Donde hay desorden, Dios no está. Recuerdo un cuadrito que había en mi casa cuando era niño, adolescente, que decía: donde hay fe hay paz, donde hay paz, donde hay fe hay amor, donde hay amor hay paz, donde hay paz está Dios. Y donde está Dios, no falta nada. Qué importante saber que donde está Dios, no falta nada. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de disciplina. Y el desorden y la falta de disciplina nos lleva a la destrucción. Esto es en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos, hermanos, que alimentarnos bien, adecuadamente. Tenemos que hacer ejercicio. Si nos quedamos sedentarios, nos vamos a enfermar. Nos vamos a enfermar. Y también tenemos que descansar adecuadamente. Son tres aspectos bien importantes: la alimentación, el ejercicio y el descanso. Y el descanso, uno repone energías, las células se recuperan, se reparan. Y qué bueno uno tener un descanso donde uno se levanta con ánimo, con nueva energía y con fuerzas para un día de retos, un día de desafíos y también de proyectos y de oportunidades y de tantas cosas. Nosotros tenemos que cuidarnos, nosotros tenemos que hacer provisión personal, primero para nosotros, para luego poder hacer provisión para los demás. Y no sé, todos los que se han montado en un avión, las instrucciones que dan cuando usted está ya para despegar en ese avión, son unas instrucciones donde usted, y se supone que todo el mundo las siga. Si hubiera una emergencia y, por ejemplo, hay un problema con la presión de la cabina del avión y se requiere oxígeno para que las personas que estén allí no pierdan el conocimiento y preserven su vida, se tiene que poner primero la careta donde va a respirar, la mascarilla donde sale el oxígeno, la persona individual, el adulto.
Y luego que el adulto se la ha puesto, entonces puede atender niños, puede atender ancianos u otras personas que estén en su alrededor que necesitan ayuda. La provisión primero la tenemos que hacer hacia nosotros mismos. Y esto, hermano, esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Nosotros tenemos que amarnos. Y en la medida que nos amamos, amaremos a los demás. Si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Y hay personas que lo que viven es en un constante desafío por destruir sus vidas. ¿Y qué se puede esperar de las vidas de otros si ellos están tratando de destruirse ellos mismos? Entonces nosotros tenemos que hacer provisión primero para nosotros, para luego hacer provisión para los nuestros. Porque bendito el Señor, ¿cómo tú vas a dar algo si primero no lo recibes? Si primero no lo tienes tú. Entonces, ese es el orden. Ese es el orden de Dios. Cada uno, hermano, tiene que velar por sí mismo. No podemos descansar que papi, que mami, que mi abuela ora por mí todos los días. No, no, no. Yo tengo que buscar mi propio beneficio espiritual, mi propia madurez, mi propio crecimiento. No puedo depender del cónyuge. No puedo depender de mami. No puedo depender de mi hermano en la fe. Yo tengo que hacer mi propia provisión espiritual para mí y ese es el orden de Dios. Y esa es la responsabilidad y esa es la disciplina que el Señor espera de cada uno de nosotros. Si nosotros no lo hacemos de esa forma, vamos a sufrir las consecuencias, enfermedad y hasta muerte prematura. Claro que sí, si nosotros no hacemos las cosas como Dios desea que las hagamos. Yo estoy terminando, ya apenas me queda un par de transparencias. Ellos no estaban esperando la segunda venida de Cristo. Y déjame decirte, no es la única iglesia históricamente que estaba en esa situación. En el día de hoy, ¿cuántas iglesias hay que no predican, no esperan la segunda venida de Cristo? Sencillamente han cambiado su teología, se han apartado de la verdad revelada en la Biblia, porque eso está en la Biblia, la palabra del Señor. Su vida se había vuelto descuidada. No estaban mirando hacia el futuro glorioso con Cristo. Esto es muy peligroso porque como cristianos debemos saber que con tener un solo punto débil podemos caer víctimas de alguna astuta estrategia altimaña de Satanás, el adversario, a todo lo que representa el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de la luz. Él se opone a todo lo que representa el reino de Dios. Seamos, hermanos, astutos, sagaces. Y la palabra dice que mucha gente en el reino de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. No permitamos eso. No permitamos eso. Nosotros tenemos la sabiduría de Dios y el que no es sabio y carece de sabiduría, pídala, demándela a Jehová, el cual dará, dice la palabra, abundantemente y sin reproche. Amén. El tiempo se nos ha agotado, el tiempo se nos ha acabado. Recuerdo la ilustración de los griegos, de aquel individuo que había sido bautizado cuando niño en unas aguas para lograr inmortalidad. Su nombre era Aquiles y lo habían agarrado así por el talón, por un talón de una piernita y lamentablemente pues solo ese talón se quedó descubierto de esa agua cuando lo sumergieron, cuando lo bautizaron en esa agua.
Y por supuesto es una leyenda donde dice que él era invencible. Pero en una ocasión, en una batalla, una flecha al azar precisamente lo hirió en el talón, el punto débil. Por eso se habla del punto débil como el talón de Aquiles. Si tú conoces ya tu punto débil, huye, huye de las pasiones juveniles, huye de la tentación. La palabra de Dios nos dice que esa es la actitud correcta. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, le dijo el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. José huyó de la tentación. Tuvo que dejar parte de su vestido porque aquella mujer de Potifar quería poseerlo y lo agarró y él tuvo que dejar en sus manos una prenda de su ropa. Huyó de la tentación, huye de la tentación. No hagamos como Sansón, que coqueteó con la tentación y esto le costó perder sus ojos, su libertad y finalmente perdió su vida, porque hay consecuencias nefastas para aquellos que viven sin disciplina y en desorden. Bueno, amado, terminamos con las ofrendas y los diezmos como de costumbre. Señor, te damos gracias por tu amor y bondad. Te damos gracias por tu fidelidad. Y en este momento, Señor, te pedimos, Dios, que reciba nuestras ofrendas, nuestros diezmos, los traemos al alfolí con acción de gracias, con reconocimiento de que tú eres nuestro suplidor, de que tú eres nuestro Dios, de que tú eres, Señor, el proveedor. Por eso te llamamos Jehová Jireh. Recibe nuestras ofrendas como recibiste la ofrenda de Abel, que dice tu palabra que subió Jehová hasta tu trono y que fue acepta, que fue, Dios mío, aceptable. Subió como olor fragante, el olor fragante, perfume fragante delante de tu presencia, porque salió de un corazón agradecido. A ti damos la gloria y la honra en el nombre maravilloso de Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Y de esta forma vamos a concluir la grabación de esta noche, invitándote a que en la próxima ocasión, la próxima semana, te unas nuevamente en este estudio de la palabra que estamos grabando para beneficio de todos aquellos que no tengan la oportunidad de verlo en vivo. Así que me excusa un momento en lo que cerramos la grabación y de esta forma damos entonces luego el final de nuestra reunión día de hoy. Amén.